Mi madrastra intentó robar mi herencia usando a mi media hermana contra mí, pero descubrimos que estaba legalmente casada con otro hombre todo el tiempo. Después del fallecimiento de mi padre, las cosas se tensaron entre Amber y yo. La lectura del testamento reveló que mi padre había dejado el 70% de sus bienes para mí, incluida la casa y su participación en los negocios, el 20% para sus hermanos y solo el 10% para Amber y Amy. Cuando se enteró, Amber explotó de ira, acusándome de manipular a mi padre para cambiar el testamento mientras estaba enfermo. Alegaba que él no estaba en su sano juicio e insistía en que el documento era inválido. Lo que Amber no sabía era que mi padre, previendo conflictos, grabó videos antes de su muerte explicando sus decisiones. En los videos, expresaba preocupación por el comportamiento de Amber y dejaba claro que quería protegerme a mí y la herencia familiar. Mencionó que había notado cambios en Amber en los últimos años, pero que estaba demasiado débil para investigar más a fondo. Amber se negó a salir de la casa incluso después de la lectura del testamento. Cambió las cerraduras de algunos cuartos y empezó a actuar como si tuviera derecho a todo. Difundió rumores entre los hermanos de mi padre, diciendo que lo había manipulado para quedarme con la mayor parte de la herencia. Algunos parientes, especialmente los que no estaban tan cerca, le creyeron debido al largo tiempo que Amber había formado parte de la familia. También contactó a los socios comerciales de mi padre, propagando rumores de que yo era codiciosa e incapaz de administrar los negocios. Como resultado, algunos clientes cancelaron sus contratos, perjudicando a la empresa. Tuve que contratar a un abogado para lidiar con la situación. Él aseguró que Amber no tenía posibilidades reales de ganar la disputa legal, ya que las pruebas, incluidos los videos de mi padre, eran contundentes. Sin embargo, lidiar con los procesos fue emocionalmente agotador. Amber no dejaba de posicionarse como la víctima. Contó a los vecinos que yo estaba intentando expulsarla a ella y a Amy de la casa, y algunos comenzaron a mirarme con desconfianza. Incluso recibí notas desagradables en mi coche de personas que creyeron su versión. Mi tía Emma sugirió que cediera y ofreciera una mayor parte de la herencia a Amber, argumentando que eso resolvería los conflictos. Pero sentí que traicionaría los últimos deseos de mi padre si hacía eso. Él dejó claro que quería que la mayor parte de sus bienes quedara en mis manos para preservar su legado y la herencia familiar. Sin embargo, Amber no retrocedió. Presentó una demanda impugnando el testamento, alegando que mi padre no estaba mentalmente competente cuando lo redactó. Logró que algunos antiguos socios de mi padre firmaran declaraciones diciendo que parecía confundido en los últimos meses, intentando fortalecer su posición en el caso. A pesar de eso, mi abogado estaba seguro de que esas acusaciones eran débiles, ya que el testamento se había realizado cumpliendo todos los procedimientos legales necesarios. Mientras tanto, Amber seguía viviendo en la casa. Sin mi permiso, trasladó varias pertenencias de mi padre al garaje, argumentando que necesitaba espacio. Se aseguraba de evitarme, pero sabía que estaba difundiendo mentiras entre los vecinos. Vivir bajo el mismo techo se volvió insostenible. El ambiente estaba cargado de tensión y me sentía completamente aislada. Mi única opción era esperar a que el proceso legal resolviera la situación. Todo cambió, sin embargo, el jueves pasado, cuando recibí una llamada inesperada de mi abogado. Él estaba en contacto con un hombre llamado Michael Bennett, quien afirmaba tener información crucial sobre Amber. Lo que reveló dejó a todos sorprendidos. Amber estaba legalmente casada con él en Nevada, mientras también estaba casada con mi padre. Michael descubrió la doble vida de Amber al encontrar documentos sobre la herencia de mi padre en la oficina de su casa. Sorprendido, reveló que Amber llevaba una vida paralela con él y su hijo Tommy, de 15 años, durante los últimos 12 años. Ella le decía a mi padre que estaba cuidando a su madre enferma en Nevada, pero en realidad visitaba a su otra familia. Amber organizaba cuidadosamente su agenda entre las dos casas, con teléfonos y correos electrónicos separados para ocultarlo todo. Michael trajo pruebas contundentes: certificado de matrimonio, fotos familiares, declaraciones conjuntas de impuestos y videos que mostraban a Amber en fiestas y vacaciones con él, mientras afirmaba estar en negocios o cuidando a su madre. Lo más impactante fue descubrir que conoció a Michael pocos meses después de casarse con mi padre, planeando este fraude desde el principio. Cuando Amy supo la verdad, quedó devastada. Amber la manipuló durante la enfermedad de mi padre, haciéndole promesas de una gran parte de la herencia si apoyaba la impugnación del testamento. Amber convenció a Amy de que mi padre me favorecía, explotando sus inseguridades. Amy reveló que Amber le escribió un guión para mentir en sus declaraciones y alejar a los hermanos de mi padre. Horrorizada, Amy presentó mensajes de texto que probaban las manipulaciones y se disculpó por su papel en la situación. Mi tía Emma
Al enterarse de la verdad, me llamó llorando y pidiendo disculpas por haber creído en Amber. Relató cómo Amber alejó a mi padre de la familia, enfrentando a unos contra otros con mentiras. Emma ahora entendía el daño que Amber causó durante todos los años que controló la narrativa. Los descubrimientos financieros fueron igualmente perturbadores. Amber transfirió cerca de $200,000 de las cuentas de mi padre para mantener su doble vida. Usó proveedores falsos para desviar dinero de la empresa, fingiendo que eran gastos legítimos. Michael, indignado, pidió el divorcio y presentó más pruebas, incluidos registros bancarios y correos electrónicos que confirmaban los fraudes. La policía ahora investiga a Amber por bigamia y fraude. Inicialmente intentó negarlo, luego afirmó que Michael mentía o que se había divorciado de él, pero no pudo presentar pruebas. Cuando fue presionada, alegó que mi padre sabía todo y estaba de acuerdo con un arreglo. Nadie le creyó. El proceso para impugnar el testamento fue retirado después de que el abogado de Amber renunció al caso. Ahora está aislada, negándose a salir de la casa, pero mi abogado está tomando medidas para desalojarla legalmente. Amber perdió toda credibilidad. Su vida cuidadosamente construida se derrumbó y enfrenta la posibilidad de ir a prisión. Amy se mudó a la casa de su padre biológico, incapaz de lidiar con la traición de su madre. Está en terapia para enfrentar el trauma. Michael y Tommy también enfrentan las consecuencias emocionales de haber sido engañados durante 12 años. Más revelaciones surgieron con el investigador contratado por mi abogado. Amber ya había llevado a cabo el mismo engaño con 2 hombres antes que mi padre. Se casó con Robert Carson, en Florida, y luego con James Wilson, en Texas. Ambos relataron historias similares de manipulación, fraude y robo. Amber robó joyas, autos y ahorros, desapareciendo antes de ser confrontada. El patrón de comportamiento de Amber reveló una planificación meticulosa. Diarios encontrados en un depósito detallaban objetivos potenciales basados en riqueza y vulnerabilidad. La policía localizó cuentas en el extranjero donde Amber escondió cerca de $500,000 robados a varias víctimas. Amber finalmente fue expuesta y lo perdió todo. Su empresa de marketing la despidió y antiguos amigos cortaron contacto con ella. Amy entregó los diarios de Amber, que incluían notas detalladas sobre cómo manipular a mi padre y planear a su próxima víctima. Ahora, la justicia está actuando. Mi abogado consiguió una orden de restricción contra Amber. Fue obligada a abandonar la casa y tomé medidas para protegerla. La policía sigue investigando su extensa red de fraudes. Mientras tanto, mi familia está reconstruyendo los lazos destruidos por Amber. La condena de Amber es inevitable. Sus acciones calculadas dejaron un rastro de víctimas, pero ahora será responsabilizada. Transformé la casa de mi padre en un espacio lleno de recuerdos de él, honrando su legado. Mi relación con los hermanos de mi padre se restauró y ahora realizamos reuniones familiares regularmente. Hoy, uso mi experiencia para ayudar a otras personas en riesgo de caer en engaños como los de Amber. Trabajando con organizaciones contra fraudes, comparto nuestra historia para concienciar a otros. Amber intentó destruirlo todo, pero fracasó. Ahora, mi hogar es un símbolo de amor, verdad y resiliencia.